Evangelio de Nicodemo, capítulo 4. Jesús en el Gólgota. Y Jesús salió del pretorio y los dos ladrones con él. Y cuando llegó al lugar que se llama Gólgota, los soldados lo desnudaron de sus vestiduras y le ciñeron un lienzo y pusieron sobre su cabeza una corona de espinas y colocaron una caña en sus manos y crucificaron igualmente a los dos ladrones a sus lados, Dimas a la derecha y Gestas a su izquierda. Y Jesús dijo: Padre, perdónalos y déjalos libres de castigo, porque no saben lo que hacen. Y ellos repartieron entre sí sus vestiduras. Y el pueblo estaba presente, y los príncipes, los ancianos y los jueces se burlaban de Jesús, diciendo: puesto que a otros salvó, que se salve a sí mismo. Y si es hijo de Dios, que descienda de la cruz. Y los soldados se mofaban de él y le ofrecían vinagre mezclado con hiel, exclamando: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y un soldado llamado Longinos, tomando una lanza, le perforó el costado, del cual salió sangre y agua. Y el gobernador ordenó que, conforme a la acusación de los judíos, se escribiese sobre un rótulo, en letras hebraicas, griegas y latinas: este es el rey de los judíos. Y uno de los ladrones que estaba crucificado, Gestas, dijo a Jesús: si eres el Cristo, líbrate y líbranos a nosotros. Mas Dimas los reprendió diciéndole: ¿no temes a Dios tú, que eres de aquellos sobre los cuales ha recaído condena? Nosotros recibimos el castigo justo de lo que hemos cometido, pero él no ha hecho ningún mal. Y una vez hubo censurado a su compañero, exclamó, dirigiéndose a Jesús: acuérdate de mí, Señor, en tu reino. Y Jesús le respondió: en verdad te digo que hoy serás conmigo en el paraíso. Cumpliéndose así lo que está escrito: de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea sea salvo y tenga vida eterna. Luego aconteció sobre la muerte de Jesús. Era entonces como la hora sexta del día, y grandes tinieblas se esparcieron por toda la tierra, hasta la hora de nona. El sol se oscureció, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos partes, de alto abajo. Y hacia la hora nona, Jesús clamó a gran voz: Elí, Elí, lama sabactani, lo que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y enseguida murmuró: Padre mío, encomiendo mi espíritu entre tus manos. Y dicho esto, entregó el espíritu. Como hombre él se sintió abandonado, pero siempre procuró confiar en su Padre que estaba en los cielos. Y el centurión, al ver lo que había pasado, glorificó a Dios, diciendo: este hombre era justo. Y todos los espectadores, turbados por lo que habían visto, volvieron a sus casas golpeándose sus pechos. Y el centurión refirió lo que había ocurrido al gobernador, el cual se llenó de aflicción extrema, y ni el uno ni el otro comieron ni bebieron aquel día. Y Pilatos, convocando a los judíos, los preguntó: ¿habéis sido testigos de lo que ha sucedido? Y ellos respondieron al gobernador: el sol se ha eclipsado de la manera habitual.
ya que ese día pasó un eclipse solar, y todos los que amaban a Jesús se mantenían a lo lejos, así como las mujeres que lo habían seguido desde Galilea. Y he aquí que un hombre llamado José, varón bueno y justo, que no había tomado parte de las acusaciones y en las maldades de los judíos, que era de Arimatea, ciudad de Judea, y que esperaba el reino de Dios, pidió a Pilatos el cuerpo de Jesús. Y, bajándolo de la cruz, lo envió en un lienzo muy blanco, y lo depositó en una tumba completamente nueva, que había hecho construir para sí mismo, y en el cual ninguna persona había sido sepultada. Prosigue que los judíos amenazan a Nicodemo y encierran en un calabozo a José de Arimatea. Sabedores los judíos que José había pedido el cuerpo de Jesús, lo buscaron, como también a los 12 hombres que habían declarado que Jesús no naciera de fornicación, y a Nicodemo y a los demás que habían comparecido ante Pilatos, y dando testimonio de las buenas obras del Salvador. Empezó la persecución para quienes habían defendido a Jesús, incluso dando su testimonio bueno. Todos se ocultaban y únicamente Nicodemo, por ser príncipe de los judíos, se mostró a ellos y les preguntó: ¿Cómo habéis entrado en la sinagoga? Y ellos les respondieron: ¿Y tú, cómo has entrado en la sinagoga cuando eras adepto de Cristo? Ojalá tengas tu parte con él en los siglos futuros. Y Nicodemo contestó: así sea. Y José presentó igualmente a ellos y les dijo: ¿por qué estáis irritados contra mí a causa de haber yo pedido a Pilatos el cuerpo de Jesús? He aquí, yo lo he depositado en mi propia tumba, y lo he envuelto en un lienzo muy blanco, y he colocado una gran piedra al lado de la gruta. Habéis obrado mal contra el justo, y lo habéis crucificado y lo habéis atravesado a lanzas. Al oír esto, los judíos se apoderaron de José y lo encerraron hasta que pasase el día del sábado. Y le dijeron: en este momento, por ser tal día, nada podemos hacer contra ti, pero sabemos que no eres digno de sepultura. Ya abandonaremos tu carne a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y José respondió: esas vuestras palabras son semejantes a las de Goliat, el soberbio, que se levantó contra el Dios vivo, y a quien hirió David. Dios ha dicho por la voz del profeta: me reservaré la venganza. Y Pilatos, con el corazón endurecido, lavó sus manos en pleno sol, exclamando: inocente soy de la sangre de este justo. Y vosotros habéis contestado: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y mucho temo que la cólera de Dios caiga sobre vosotros y sobre vuestros hijos, como habéis proclamado. Al oír a José expresarse de este modo, los judíos se llenaron de rabia, y apoderándose de él, lo encerraron en un calabozo sin reja, que dejara penetrar el menor rayo de luz. Y Anás y Caifás colocaron guardias a la puerta y pusieron sus sellos sobre la llave. Y tuvieron consejo con los sacerdotes y con los levitas para que se reuniesen todos después del día sábado y deliberasen sobre qué género de muerte infligirían a José. Y cuando estuvieron reunidos Anás y Caifás, ordenaron que se les trajese a José. Y quitando el sello de la puerta, abrieron y no encontraron a José en el calabozo en el que lo habían encerrado.
y toda la asamblea quedó sumida en el mayor estupor, porque habían encontrado sellada la puerta, y Anías y Caifás se retiraron. Este es el final del capítulo 4, prosiguiendo al Evangelio de Nicodemo.